el año 95 y sigue vigente a la fecha. Ya tenemos instalaciones propias y equipos nuevos y equipos propios también, donde podemos entrenar cómodamente desde hace varios años, desde el 2012. Entonces, a nivel de entrenador ya he podido representar también al país en varias competencias, tanto sudamericanas como bolivarianas. Por lo tanto, creo que estamos ya, bueno, estábamos en un muy buen camino. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado. Realmente. Cristian, tú sabes muy bien que yo como tu ex alumno gimnasta y tú en esas veces como entrenador, el gimnasta, y me atrevo a decir que casi todos los deportes en Bolivia no gozan de una infraestructura espectacular. Es un poco difícil encontrarlo para que cada club entrene. Sin embargo, si es algo característico de un buen deportista, es seguir adelante. A pesar de las adversidades, en este caso el gimnasta sabe adecuarse, adaptarse a la adversidad para continuar adelante. Y es algo que está pasando actualmente, Cristian. Tenemos el COVID-19 que nos ha frenado los entrenamientos. Por tanto, Cristian, antes de que entremos a este tema en específico, me gustaría, por favor, que expliques en qué consiste la gimnasia artística. Bien, la gimnasia artística, tanto damas como varones, es un deporte olímpico. Consiste en hacer, en el caso de los varones, 6 aparatos y en el caso de las damas, 4 aparatos. En el caso de varones empezamos con suelo, vamos al caballo con arzones, luego vamos a las anillas, luego vamos al salto de caballo, paralelas, barras paralelas y terminamos con barra fija. En el caso de damas, empezamos con el salto de caballo, después vamos a barras asimétricas, luego van a la viga de equilibrio y terminan en ejercicios de suelo o manos libres. Esos son los aparatos. Los que practican este deporte normalmente empiezan en edades tempranas, es un deporte de edades tempranas. Es muy difícil empezar, ni siquiera de juvenil, hay que empezar desde los 5, 6, 7 años, donde se puede explotar las cualidades que tiene el niño, sobre todo la flexibilidad, y mantener esa flexibilidad a través de los años. Entonces, la gimnasia se la practica desde los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, y damas han empezado más o menos en 1930 a incluirse también en gimnasia artística. Entonces, ahora es un deporte que es demasiado conocido, es difícil encontrar a nivel olímpico, ni siquiera entradas para poder ir a los Juegos Olímpicos. Es bastante concurrido, muy admirado, pero también muy elitista. Muy poca gente llega a esos niveles. Como bien decías, las limitaciones de infraestructura, de horarios, de material, pueden ser unas limitantes que actualmente en nuestro país son pues verdaderas y lamentablemente nos limitan en el trabajo. Claro que sí, Cristian. Dime, ¿nos podrías contar cómo es un entrenamiento, entre comillas, normal de gimnasia artística? Previo al COVID-19, Claro, cuando el todo estaba entrenamiento normal. algo normal, cotidiano, si vale el término, ¿no? Así es, previo al COVID-19 el entrenamiento normal inicia siempre con un calentamiento general donde los niños están juntos, niños y jóvenes, están juntos en el área, hacen el calentamiento juntos, se estimula bastante la circulación sanguínea y también la movilidad articular. Posteriormente se hace una preparación física, se hace bastante flexibilidad, que es característica de este deporte, y después se hace la preparación técnica, o sea, nos vamos a los aparatos. En los aparatos hacemos cada uno de los elementos de acuerdo a las necesidades y posibilidades de cada niño o niña, y al finalizar hacemos pues la entrada en frío, que en este caso sería la flexibilidad, un poquito de algún masaje en caso de ser necesario, más o menos para un mediano rendimiento, mediano a alto rendimiento, unas 3 horas diarias de lunes a sábado es lo recomendable. Bien, Cristian, el tiempo que sugieres de entrenamiento es aplicable para ambos ramos de varones, señoritas, o cómo lo estabas Eh, trabajando.
el tiempo sugerido a nivel internacional es alrededor de 6 horas. Nosotros entrenamos 3 y máximo a 4 horas. En damas podemos entrenar 3 horas, tienen menos aparatos, aunque la especialidad de coreografía se la trabaja aparte, ¿no? Con una coreógrafa en un horario incluso que no es el del entrenamiento, sino que se trabaja unas 2 a 3 veces por semana esto. En el caso de varones, la preparación física es fundamental y es muy tediosa, es lenta, entonces sí también se necesitan como 4 horas diarias. Sin embargo, el trabajo que se está haciendo en otros países es de doble turno. Aquí no podemos acceder a esto debido a los colegios todavía no tienen, bueno, esperemos que lo bueno de esta pandemia, de esta cuarentena, ha dado luces para saber trabajar a distancia. Por lo tanto, tal vez ya hayan colegios y alumnos que puedan estudiar a distancia y puedan hacer el doble turno, pero por el momento no hay, no ha habido. Entonces, lo que se sugiere y se trabaja actualmente, o lo he estado haciendo yo, es de 3 a 4 horas diarias de lunes a sábado. Perfecto, Cristian. Y hablando en el aspecto de rendimiento, y tú que ya tienes un roce internacional, ¿cuál crees que es la diferencia entre el gimnasta boliviano o paceño, si quieres ser más preciso, contra un gimnasta del exterior? Nosotros nos hemos criado con algunos paradigmas que tal vez la raza, que tal vez la altura, las condiciones socioeconómicas, etcétera, eran limitantes. Pero se ha visto en muchos países y se ha visto lo he visto en el campeonatos sudamericanos que vecinos nuestros de Arequipa estaban en el podio, ganándoles a los brasileros. Entonces ya hemos roto algunos paradigmas y sí se puede trabajar. La cosa es tener el equipo, el horario, la predisposición de los niños, sí una buena alimentación, eso es innegable, para que puedan rendir los muchachos, y el tiempo específicamente, el tiempo de poder trabajar desde muy temprano, desde sus 7 años, y empezar a salir afuera a sus 13, 14 años, como ya es el caso de 2 de los muchachos que hemos trabajado en el gimnasio. Perfecto, Cristian. Felicidades. Cristian, ahora sí, ahondando en el tema actual del COVID, hay normas de bioseguridad que ya están establecidas de manera general. Sin embargo, considero que para tu deporte y para tu establecimiento debes tener ya considerados otro tipo de normas específicas de bioseguridad. ¿Podrías comentarnos al respecto, por favor? Hemos estado en contacto permanente con todos los países y los entrenadores de Centro, Sudamérica y también de Estados Unidos, incluso algunos de Europa. Hemos visto que ya han iniciado los entrenamientos, en los Estados Unidos se ha iniciado ya, en Europa hace más tiempo también se inició, y también pudimos pasar un poco, nos pasaron los datos, cómo tiene que ser el protocolo de bioseguridad para poder entrenar. Por lo tanto, esas recomendaciones más o menos son las que te menciono ahora. Estamos con el ingreso, igual que la mayoría, tiene que haber un lugar donde dejen los zapatos, los calzados que hayan venido de la calle y ya no puedan entrar con zapatos ni siquiera a los vestidores, sino afuera. Luego se toma la temperatura, tiene que haber un lavamanos o alcohol gel, pero es lo recomendable tener un lavamanos en la entrada y tomarles la temperatura. Eso es lo que se hace. También se utiliza, en este caso, el desinfectante que les puedes rociar a la ropa, pese a que la ropa la van a ir a dejar en el casillero. Sin embargo, es importante eso. La entrada tiene que ser por el lado A y la salida por el lado B. No pueden utilizar la misma entrada y la misma salida. Tienes que tener adecuado el gimnasio para que haya una entrada por una puerta y la salida por otra puerta, o por la salida de emergencia puedes utilizarla. En el entrenamiento la distancia se cumple en gimnasia porque no es un deporte de contacto, es un deporte individual. El gimnasta usa el aparato, en este caso la barra o la viga, pero la otra gimnasta, la compañera, está a unos 2 o 3 metros de distancia ya haciendo otro trabajo. No hay una fila donde se tenga que esperar el turno.
sino que se trabaja, como antes le llamábamos, en circuitos donde todas las niñas están trabajando simultáneamente. En cuanto al espacio, tenemos, en mi caso, tenemos alrededor de 450 metros cuadrados de gimnasio. Por lo tanto, tenemos también como para 30 personas que entrenen simultáneamente. Sin embargo, la recomendación que hemos recibido es que alrededor de 15 personas por cada 400 metros cuadrados podrían entrenar cómodamente sin ningún riesgo. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es también trabajar con las familias y con los allegados de las niñas. ¿Por qué? Porque en este caso el tema es importantísimo, que en la casa tampoco no haya ningún enfermo, ningún paciente, ningún resfriado. Puede ser con coronavirus o no, pero si está resfriado algún miembro de la familia, y por eso es que hay que trabajar con la familia y con los padres de familia, no puede mandar al niño, porque puede ser el niño asintomático. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, hay que ser muy claro con los clientes, los gimnastas y las familias de los gimnastas para que se resguarde ese tema. Por lo demás, la parte técnica, no se podría utilizar barbijo en el proceso de entrenamiento, tanto en el calentamiento, en la preparación física. Esto es porque absorberías tu mismo dióxido de carbono. Por lo tanto, ya no sería un trabajo con la suficiente cantidad de oxígeno, sino que estarías ya inhalando tu propio dióxido. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso. He visto que algunos pretendían trabajar con barbijos. No es así. Lo que sí hay que controlar es en la entrada y al momento de salir en el cambio de turno, los niños que terminaron de entrenar tienen que salir por la puerta B y los niños que están empezando a entrenar entran por la puerta A. Entonces, más o menos a eso se ha concluido con este nuevo esquema de bioseguridad que, como tú sabrás, hay un antes y un después. Hay un antes de la pandemia y hay un después de pandemia. Por lo tanto, hay que adaptarnos. Como bien decías, el gimnasta y los gimnastas en general son resilientes, bastante resilientes. O sea, se adaptan, nos hemos adaptado a no tener buenos aparatos, a entrenar en frío, a entrenar en condiciones bien difíciles, armando y desarmando aparatos, cosas que han sido mucho más difíciles que llevar que este problema de la cuarentena. Yo creo que el gimnasta, los gimnastas, las niñas van a estar preparadas para poderse adaptar a este nuevo sistema que durará hasta que haya o un tratamiento o una vacuna. Claro que sí, Cristian, tú lo has mencionado y diste la palabra exacta, resiliencia. Mira, la resiliencia está definido como la capacidad de hacer frente y adaptarse de manera positiva a las situaciones estresantes. En este caso, algo que nos estresa a todos es el COVID-19, pero yo siempre apunto a la mentalidad del gimnasta, de todo deportista, que ellos son modelos de superación. ¿Quién mejor que nosotros los deportistas para levantarnos y seguir adelante? Sabemos que es una derrota, es parte de nuestro diario vivir a veces, no siempre en competencia, también en los entrenamientos, tú sabes muy bien eso. En gimnasia a veces no salen los ejercicios que durante tanto tiempo lo practicamos, pero llega un momento en que sí lo conseguimos, sí lo consagramos y sí lo demostramos en el deporte, en la competencia. Cristian, y dime, con las normas que acabas de mencionar, ¿cómo crees que va a afectar en un futuro campeonato? ¿O será que hay que esperar mucho más? Hay que tomar en cuenta que, si más no me equivoco, para el 2022 están programados los Juegos Olímpicos. Primero dijeron 2021 y luego pasaron a Todo, 2022. todo se ha retrasado. Se han cortado incluso algunos campeonatos. En el caso del Mundial Juvenil directamente se lo ha sacado de calendario. Estamos como país en Bolivia para Sucre, el bolivariano juvenil, supuestamente para abril del próximo año. Digo supuestamente porque vaya a saberse cómo siguen los contagios y los problemas del COVID-19 para esas fechas. Ahora, Japón ha dicho que va a estar para el 2021 como país, pero ahí viene el Comité Olímpico Internacional al ver el desarrollo y desempeño de esta pandemia,
tal vez no estemos listos como para organizar Juegos Olímpicos. ¿A qué voy en esto? Que todo el calendario se ha retrasado. Entonces, tampoco hay competencias ni nacionales ni departamentales, obviamente. No hay selectivos para poder viajar a ninguna competencia porque todo está suspendido. Se están haciendo competencias virtuales, pero no a nivel de alto rendimiento. Solo se están haciendo cursos, hemos pasado un montón de cursos donde nos recomiendan qué tipo de trabajo tenemos que hacer con los niños o niñas que ya estaban bien preparadas y mantenerlas hasta que podamos volver a los gimnasios. Entonces, no creo que tengamos ninguna competencia en puertas, no creo que tenga la capacidad ni la Confederación Sudamericana de Gimnasia ni la Unión Panamericana de Gimnasia de poder hacer a estas alturas un calendario mientras no se tenga la figura clara de la pandemia. Perfecto. Cristian, ¿cómo crees que debería retomar el gimnasta sus entrenamientos? Hay bastantes aspectos que hay que tomarlos en cuenta, pero ¿quién mejor que tú para informarnos al respecto? Lo importante es que mientras esté en casa, siga activo, primero, para no perder la forma física. Este deporte, entre comillas, es muy ingrato. No es como muchos de los deportes que yo he aprendido en mi vida y que hasta ahora, sin entrenar mucho, puedo practicarlos. Puedo ir a jugar fútbol, puedo nadar, puedo lanzar unas pelotas de básquet, voleibol puedo ir hasta hacer un poquito de wally, etc. Pero en gimnasia no se puede retomar fácilmente. Ir a hacer un mortal, un flip-flap, sin tener el cuerpo en el 100%, es riesgoso, sobre todo en los aparatos. Ahí las caídas no son sencillas, son muy peligrosas. Hemos visto bastantes lesiones en estos últimos años. Normalmente, ¿por qué? Por muchachos o muchachas que no estén bien preparadas o por las condiciones de seguridad del material. Es muy importante que el material sea el adecuado y que el entrenador esté capacitado como para poder enseñar las habilidades más difíciles de la gimnasia. Pero si el cuerpo no está preparado y no ha estado haciendo preparación física en casa, es muy difícil que vaya a retomar directamente la gimnasia. Lo que hay que hacer es retomar la preparación física durante unos meses. En el caso de que haya trabajado en su casa, sí hay que ir adaptándose de nuevo a los aparatos, haciendo elementos básicos durante las primeras semanas, tal vez hasta un mes, y después empezar a retomar los elementos de mayor dificultad con mucho cuidado. Yo creo que va a ser un proceso un poquito más lento ahí, pero para gente que está en alto rendimiento. Ahora, para gente que es principiante y que estaba haciendo a nivel de aficionado a gimnasia, no hay mucho problema. Es más, aunque no hayan hecho gimnasia en casa, ellos van a retomar a nivel recreativo y después competitivo para cuando se puedan abrir los gimnasios. Perfecto, Cristian. Cristian, tal vez esta pregunta suene un poquito redundante, pero con lo que nos mencionaste, explicaste de las normas de bioseguridad, ¿el gimnasta sí o no va a poder entrenar? Va a poder entrenar teniendo las condiciones tanto de bioseguridad y la claridad entre los padres o apoderados y el gimnasio. No se puede hacer en forma irresponsable donde puedas mandar a una persona que pueda tener un miembro de la familia, así sea solo resfriado, no lo puedes mandar al gimnasio. Por lo tanto, eso tiene que estar, va a atravesar en relación a la confianza que pueda tener la institución, sea asociación, llámese club, llámese federación incluida, a los padres de familia que estarían dispuestos a mandar. Porque no es el tema abrir el gimnasio. El abrir el gimnasio se podría decir que es sencillo. Es que vayamos, nos movilicemos con la alcaldía y que se abra el gimnasio. El tema es que nosotros trabajamos con niños y niñas que tienen una familia y un respaldo, el cual tiene que sentir toda la confianza, toda la seguridad como para poder retomar la actividad, sabiendo de que no va a existir ningún problema en el desempeño. Ahora, esto sí es muy importante. El hecho de que el gimnasta o los deportistas en general sigan practicando su deporte, los protege, pero fantásticamente.
una persona adulta versus un niño, el niño tiene la mitad de posibilidades de resfriarse que un adulto. Y un niño deportista solo llega al 15 al 20% como máximo de posibilidades de resfriarse versus una persona adulta. Por lo tanto, el nivel de defensas, la capacidad inmune de nuestro cuerpo es altísima cuando estamos en entrenamiento constante. Es muy difícil, yo lo veo día a día. Tengo muchachos que, como tú sabes, gimnasia no se puede entrenar con mucha ropa, muchos implementos. Se quedan con el short y se quitan la polera, se quitan el buzo, obviamente, y solo están con el short y con las calleras para hacer los aparatos. Y estamos en pleno invierno y los veo entrenar así y no veo ni un resfriado. Lo vi durante estos últimos años y no tuve ningún problema. ¿Por qué? Porque sus defensas están en el punto más alto. Por lo tanto, yo creo y recomiendo a tanto padres de familia como deportistas que están activos, mantengan su actividad física para poder mantenerse también protegidos de este problema del virus. Perfecto. Cristian, ¿y cómo crees que ha afectado a tus gimnastas hablando en el rendimiento mental? Es muy notorio, muy notorio. Tenemos los grupos de WhatsApp, los chats, y se nota la tristeza con la que las niñas, los niños, los jóvenes se expresan, la añoranza que tienen de su gimnasio, de su actividad normal, tanto el colegio como el gimnasio, la interacción que tenía y había entre las niñas. Siempre hacíamos los cumpleaños en el gimnasio, siempre hacíamos los días festivos, hacíamos el festival de fin de año. Yo creo que este año no lo vamos a hacer, un festival pero muy atractivo donde los niños expresan no solamente la parte gimnástica, sino también la parte artística. Entonces, yo veo que esto ha afectado tremendamente en la percepción de estos niños, de estas niñas, en cuanto a la dificultad de estar solo en casa. Y son los que más están sufriendo porque no los dejas salir, no los puedes dejar salir, no los debes dejar salir. Y los que salen son los padres de familia que al final están retomando sus actividades, pero el niño está postrado. Esperemos que muchas familias no hayan optado por ponerles el PlayStation, la computadora mucho a mano, sino también ponerles un poquito la actividad física, porque eso los desestresa. Las que están pasando clases de mis 120 alumnas que tenía en el gimnasio, o 120 alumnos entre chicos y chicas, los que están todavía haciendo gimnasia en casa están más tranquilos, pero los que no están haciendo o se han descuidado y han engordado, o han perdido la forma, o incluso han perdido la motivación para seguir en el deporte. Entonces, mucho ojo, mucho cuidado con ese tema a los padres de familia, porque es necesario tenerlos con una vida no solamente a nivel académico perfecta, sino también a nivel físico y a nivel espiritual. Perfecto, Cristian. Mira, justamente tocando el tema mental, como tú sabes, yo soy psicólogo y te voy a dar la primicia. Acabando este ciclo de entrevistas, voy a dar talleres de biopsicoseguridad. Me parece que es algo muy relevante y complementario, porque ya muy bien se conocen las normas de bioseguridad. Siempre se va comentando el estrés, la ansiedad, la depresión que puede conllevar a casos mucho más profundos. Entonces yo considero, y creo también que me darás la razón, que los gimnastas, alumnos o usuarios de cualquier deporte o de gimnasio, el primer contacto y mayor contacto que tienen va a ser con el entrenador. Y va a depender mucho el entrenador qué tipo de información pueda brindar a su gimnasta o a su deportista. Por eso yo creo que es muy importante recibir este tipo de información y intentar cambiar o modificar ese término de bioseguridad a biopsicoseguridad, en conjunto con los padres, como tú mencionabas, porque los niños tienen una interpretación diferente de lo que está pasando. Ellos no lo ven como muchas otras personas lo están pasando. El entrenador lo puede ver de diferente manera, pero es importante que el entrenador tenga conocimiento del trato mental, psicológico que tiene que tener con sus alumnos. ¿Tú qué opinas, Cristian? Es una buena iniciativa porque ya es momento en que se conforme un equipo de trabajo. Muchas veces nosotros como entrenadores pensamos que somos todos,
nos metemos a fisioterapia, nos metemos a psicología del deporte, nos metemos obviamente a nuestro deporte como entrenadores y queremos abarcar todo. Y lamentablemente, y si tú te fijas en todo el mundo, los resultados en un deportista no son por el trabajo de una persona, son el resultado del trabajo de un equipo. En este caso estás hablando del médico, medicina del deporte, estás hablando del fisioterapeuta que está constantemente haciendo el mantenimiento del cuerpo del gimnasta o del deportista, y la parte psicológica que nunca se le ha dado mucha importancia, sino que el entrenador se va a hacer cargo, ya sabrá lo que le va a decir y muchas veces te puedes equivocar. Incluso a nivel internacional, hace poco, el 2017, yo he ido al sudamericano con un juvenil que no se caía en caballo con arzones, y el día de la competencia, en plena competencia, el día más importante de su vida, el momento más importante, se cayó, lo que no se caía aquí. Y eso no es que no ha repetido la cantidad suficiente de veces los molinos, ni las salidas, ni nada. Es porque él se ha sentido súper nervioso al ver semejantes escenarios, semejantes gimnastas que estaban al lado de él, y se ha sentido pequeño. Y creo que eso no es un trabajo que lo tiene que hacer solo el entrenador, para nada, sino tienen que haber profesionales a cargo de ese tema para que ellos sepan de que están yendo en igualdad de condiciones y que no tienen por qué arrugarse en una competencia de ese nivel. Perfecto, Cristian. Realmente tu participación es increíble. Sabes que yo desde hace mucho tiempo te admiro, cuando eras mi profe, mi entrenador, ahora como amigo, como colega de, de deporte, porque nunca dejo la gimnasia de lado. Cristian, antes de que nos des tu mensaje de despedida, si alguien que está conectado en Zoom quiere hacer alguna pregunta, por favor, hágalo por el chat, o también estamos conectados en Facebook, puede ser su comentario para que te lo comuniquemos. Así que, Cristian, danos tu mensaje. Despídete, haz publicidad, cómo no, aunque ya es reconocido el Club Leading por todo lado, ¿ah? Sí, hemos tenido, menos mal, en estos últimos años buenos resultados, pero como te decía, no ha sido el trabajo solo mío. Yo tengo ya la coreógrafa, tengo las entrenadoras que se encargan tanto de viga como en suelo, el otro entrenador que me ayuda en el salto, y yo trabajo más en la barra simétrica, por ejemplo, en el caso de damas. En varones tengo otro entrenador que trabaja con los chicos. Entonces hemos tratado de hacer un equipo de trabajo, el cual está dando sus frutos, habiendo empezado el 2012, como te digo. Ahora ya tenemos el local propio en Sehuencoma. Vamos a sobrevivir esta cuarentena porque no tenemos que pagar un alquiler que nos pueda desgastar, sino más al contrario, estamos haciendo algunos arreglos, acondicionamiento del gimnasio para el retorno, y el club va a estar listo y dispuesto a recibir a todos los niños cuando así lo dispongan las autoridades, para que nosotros podamos retomar este tema. Estamos igual o mucho más estresados, preocupados por esta situación, porque los gimnasios son los últimos, los primeros en que han cerrado, y vamos a ser los últimos en retornar. Pero siempre vamos a confiar en Dios, siempre vamos a confiar en que las cosas las hacemos en forma correcta, en forma directa, como debe ser. Y eso es lo que ha hecho que muchos colegios, incluso de la zona sur, sobre todo, porque ahí estamos, nos busquen, nos pregunten cómo pueden implementar gimnasios en sus colegios, o con esto de los plurinacionales nos han mandado un montón de alumnos que han terminado siendo los campeones paseños e incluso nacionales. Entonces, estamos pues dispuestos a recibir a todos los niños que vayan a venir. Ustedes pueden contactarse con nosotros a través del Facebook, nos buscan como Escuela de Gimnasia Leading. A través del WhatsApp me pueden buscar en forma directa también a mí, al teléfono, o que van a encontrar también en el Facebook, están en Google Earth, les da toda la dirección cómo poder llegar al gimnasio. Entonces tenemos todos los medios y ahora estamos también en Instagram. Perfecto, Cristian. Muchísimas gracias por tu participación. Y antes de cortar esta primera entrevista, debo informar, anticipar que este día miércoles tendremos la participación
de la licenciada en Educación Física y licenciada en Psicomotricidad, Elizabeth Herrera, quien nos va a comentar, hablar de un deporte muy interesante, baloncesto sobre silla de ruedas. Ella trabaja con la selección, entonces considero que es otro deporte muy, muy importante. También ella nos estará indicando cómo se puede trabajar con las normas de bioseguridad. Muy bien, los espero el día miércoles. Cristian, gracias por tu participación. Alfonso, Andrea, Bernardo, Jorge, Julio, Noelia, Rogelio, muchas gracias por todo. Será hasta el día miércoles. Un abrazo fuerte a todos. Gracias. Gracias a ti.